¿Cuál es el tema de hoy? Ahora diga usted a ti que el tema así. Yo debo de cambiar. Todos juntos, pues, somos un cuerpo. Yo debo de cambiar. La manera de hacer las cosas. Cuando no me funcionan. No me vaya a salir usted bien y decir, entonces voy a cambiar, ya no voy a venir a la iglesia. Por eso dije, cuando las cosas no funcionan. Cuando las cosas no funcionan, uno debe de cambiar la manera de hacerlo. Bien sencillo. O sea, bien sencillo saber que hay que cambiar. Pero vamos a ver cómo hay que cambiar. Porque nosotros no queremos cambiar nuestra actitud, nuestra figura, no queremos cambiar nuestra mentalidad, no queremos despojarnos del viejo hombre, no queremos salir de la comodidad. Y la comodidad nunca es provechosa, nunca es saludable. La comodidad nunca nos va a ayudar, tenemos que salir de la comodidad. Preparando este bosquejo y estamos en unas citas bíblicas de referencia. Encontraba entre ellas la actitud de David. Cuando David lleva de la casa cuando llevan el arca del pacto a la ciudad de David, de la casa de Obed-Edom, David se pone a danzar, y hasta quita algunas ropas y hace un montón de cosas. Entonces cuando llega a su casa, y tal, está observando que desde el oeste está una ventana, y entonces le reprocha cuando él llega y le dice que él siendo el rey, pero acá se comportó como un cualquiera, así como un cualquiera. Y me gusta la respuesta que le da David, y le dice David, y me haré aún más vil por causa de eso, porque él es justo donde yo no, y porque le quitó todo a tu padre y a toda tu casa. Comprometido, que David, wow, era un tipazo. Es que no por gusto Dios le llama a un varón conforme al corazón de Dios. La respuesta que le da exaltando a Dios, jamás él sintiéndose indignado, sino que sintiéndose indigno, y por esa indignación reconocer la grandeza y cómo él cambió, ¿verdad?, su comodidad, su postura, su posición, el acomodamiento, cómo lo cambió en ese momento. Obviamente él lo hizo por esa gran necesidad de mover el arca del pacto, saber que estaba la bendición del pueblo en casa de otra persona y que ellos necesitaban el arca del pacto, porque la presencia de Dios es la que bendice, no es el caballo, no es el ejército, no es la fuerza del hombre, no son nuestras habilidades, no es nuestra posición, no es nuestro sueldo, no es nuestra profesión, no es nuestro negocio, no es nuestra cuenta en el banco. Nada de eso. Si Dios está en el asunto, mire, somos como un carro atascado en el lodo que no sabe. Entonces, cuando las cosas no van bien, no tiene que analizar. Las cosas no pueden salir bien en nuestras vidas cuando no está Dios en el asunto, y algunas veces las cosas no pueden salir bien aun cuando Dios está en el asunto. Por un lado es porque totalmente Dios no está en el asunto, y por otro lado es que Dios está en el asunto, pero no estamos haciendo correctamente las cosas como Dios está indicando. Entonces,
es bien importante que nosotros meditemos. A David le dijeron, David, mira, la casa está, el arca está en casa de Edom. Y fíjate que está ahí, y que ese hombre, toda su casa ha sido bendecida de gran manera. Pero David no se puso celoso ni enojado. No, sino que pero ya vamos a ver que también se explicó. Entonces, pero él dice, la quiero traer. Entonces, él sabía que el arca, la presencia de Dios, es la que bendice. Y Dios está presente donde hay armonía, donde hay disponibilidad de quererle sentir, de quererle hacer como Él dice, de seguir sus instrucciones. Recordemos que debemos de seguir las instrucciones del Señor. Para que nosotros estemos bendecidos, para que las cosas nos vayan a ver. No nos olvidemos que nosotros venimos de un estilo de vida desordenado. Nuestra vida, antes de entregársela a Cristo, estaba como en el principio de la tierra, desordenada y vacía. Nuestra vida estaba desordenada y vacía, y algo desordenado y algo vacío, ¿a quién le da gusto llegar a una casa nuevecita? Y más que todo fuimos ya después de los 50, que con dificultad nos sentamos y nos paramos. ¿Para qué estar en el suelo? Nadie. Ahora, ¿cómo se siente uno llegar a una casa aunque sea viejita, pero bien decorada, bien amuebladita, bien que se vea bonito, por lo menos todo vaciado y todo en orden? Que no nos tropecemos con la chancla entrando a la casa. Que no encontremos, que no llegamos así a los trapos, a los juguetes de los niños. No, pero que esté ordenadita, una gente bien. ¿Verdad? Mientras que y yo me puedo leer y estar en este día. Ahora sí me da gusto sentarme aquí en la sala contigo y ver un poquito de televisión. ¿Sabes eso? Gracias a Yamin. Y entonces, y no es peligrosa, no tenemos que respirar. Entonces, es bien importante que nosotros le demos a Dios esa comodidad en nuestra vida, que Él se sienta grato en nuestra vida, para que nuestra vida esté bendecida. Pablo estaba bendecido en abundancia y en escasez. ¿Qué le daba a él esa bendición? La presencia. David, ¿por qué quería el arca en su ciudad? Porque necesitaba la bendición de Dios. Entonces, nosotros debemos de procurar tener nuestra vida dispuesta a que Dios se sienta cómodo y a que Él administre. Y es importante que nosotros estemos en un constante cambio de cosas. Cada día es diferente. Cada día nosotros podemos analizar de un modo, de otro modo, cada día es diferente. Entonces, así como cada día trae su propio afán, la vida es diferente cada día. Así que el tema va a ser cambiando la manera de hacer las cosas. ¿Cómo triunfar en la vida? Para la iglesia o para todos los hijos de Dios, la victoria, el triunfo y toda bendición está en seguir las instrucciones de Dios, en respetar su señorío en nuestras vidas, en confiar en la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. El señorío, sobre todo el señorío. El señorío. Vamos a ver aquí otra cita bíblica, pero partiendo de esta que estamos, aquí se destaca una disponibilidad en los discípulos en reconocer el señorío. Reconocer el señorío es muy importante. Nosotros, como iglesia, cometemos un error bien grave. Como iglesia, no me refiero a nuestra congregación, me refiero a la iglesia a nivel mundial. Nosotros cometemos un error bien grave. Y el error que nosotros cometemos es que nosotros no reconocemos totalmente el señorío de Cristo en nuestras vidas. Eso es porque el señorío de Cristo significa
Y cada día le digamos, sí, amén. Pero no, se nos va la vida, se nos cruza la cabra, la cebilla, perro, adoramos, gato, todo. Y no nos importa qué momento, porque nos distraemos fácil. Y el Señor, Él tiene paciencia suficiente para conocer. Y eso que no reconocemos al Señor. Cuando hay un dicho, ¿verdad?, que dice la gente, cuando usted diga, rana, dice, yo salto. Eso quiere decir responder inmediatamente, ¿verdad? Responder cuando me llaman a cada uno. Entonces, qué bueno que así nosotros le respondiéramos a Dios. Y cuando Él dice, mira, te quiero en esto, amén. Ya le dijo Elí a Samuel cuando era niño y por primera vez le habla a Jehová y no entendía ninguno de los dos entendía que Dios hablando la misma. Entonces, a la tercera vez, él sabe que es saber asunto y le dice, mira, vete nuevamente y cuando vuelvas a escuchar la voz, le vas a decir, ven aquí, y que mira, que va a defender a los niños y demás de que quiere. Entonces, nosotros debemos de aprender a reconocer el señorío de Dios. En este pasaje, en el que hemos leído, vemos que aquí los discípulos fueron obedientes después de que desobedecieron y no tuvieron que entrar a miren lo contrario del señorío de Cristo. Dice el verso 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. En realidad no era eso lo que el Señor Jesucristo les había dicho previo a la crucifixión. Estamos hablando ya en la aparición de Cristo a los discípulos después de ser crucificados. O realmente Cristo nunca les dijo, vuelvan, jamás. No fueron esos. Jamás Cristo les dijo, vuelvan a lo que Dios los encontró haciendo. Jamás. Previo a la crucifixión, Cristo les dio un montón de instrucciones, siempre conforme al llamado que él había. Siempre. Entonces, veamos aquí en este verso 3 la voluntad de Pedro y la de Cristo. Pero veámoslo ya de manera permanente en nuestro, porque hay un estilo de vida, un estilo de vida en nuestra. Entonces, en el verso 3 dice Pedro, y les dijo Pedro, voy a pescar. Ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Pues, es que voy a pescar, ¿qué significa? Yo voy, yo quiero, yo pienso, yo esto y aquello. Y yo les he dicho muchas veces, cuando el yo suena, Dios no está en el acción. Cuando el yo quiero, yo pienso, yo les he dicho a ustedes, en frente de mí nunca lo han visto que yo lo puedo explicar. Jesucristo, Él se identifica, una de las identidades de Él, de parte de Dios, es ser el pastor. Y el pastor tiene todo su derecho sobre su oveja. Como Dios tiene todo el derecho de cortarnos y de estar con nosotros, como cuando lleva al profeta con el alfarero. No hay Entonces, Dios nos puede exhortar, nos puede hablar a tiempo y fuera de tiempo. De igual manera, yo como pastor tengo todo el derecho de Dios de aconsejarlos con la palabra, de exhortarlos, de animarlos con la palabra, según una necesidad conforme a la palabra. Mayormente aquí en físico, pero mientras están cerca de mí como vean, ustedes dicen, yo pienso así, ¿qué no voy a decir? Porque un creyente nunca debe andar diciendo, yo pienso así, que dice la palabra de lo que le dice Dios de lo que yo voy a decir en cada situación. Ese debe ser nuestra manera de hablar. Entonces, cuando Pedro dijo voy a pescar, ellos mismos están diciendo, yo voy a pescar, yo pienso así, yo creo así, yo voy a hacer así. Entonces, por eso notamos, hermanos, muchos reventones de frente en la vida, muchas lloradas que damos que no deberían de ocurrir. Entonces, vemos aquí que Pedro dice, yo voy a pescar. Entonces, ¿qué vemos ahí? La voluntad de Dios, el capricho de Dios.
eh, Cristo no nos había mandado a pescar. Él es Dios que tiene previo a la pesca. Y les iba a acontecer y cómo ellos se iban a ver. Entonces vemos aquí que ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Cristo les dice, hey, ¿habéis pescado algo? Nada. Nada. O sea, cuando uno hace las cosas en todo el sentido de la palabra de nuestra humanidad, que ni nos acordamos de Dios, ni nos acordamos de Dios. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Malos, sin provecho, sin fruto, sin nada. Entonces, viene Jesucristo y les dijo en el verso 5, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron ellos, no. Entonces, ya hay un no. Y en el verso 6 le vuelve a decir él, echad la red a la derecha de la barca. Yo creo que ya no lo hubieran echado todo el tiempo sin darse cuenta a la izquierda. ¿No creen? ¿No creen? Yo creo que sí. Porque Dios lo sabe todo. Y dice, no, estamos aprendiendo de él. Yo creo que sin darse cuenta ellos lo hubieran echándola todo el tiempo a la izquierda. Y bíblicamente, hermanos, la derecha significa donde está la bendición. Esta es mi mano derecha. Ella es mi mano derecha. Algo bueno de entonces, Cristo les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces, ya que no vemos ninguna respuesta negativa de ellos, solamente reconocimiento y señoría. Esto es lo que me va a dar. Los municipios no poníamos ningún proceso, ni siquiera nada para hacer la respuesta. Entonces, la gente impía que dice, primero Dios, y que me puede para bueno y para nada. Ahora, eso no significa que la salva. Lo único que otro no es que confundir, pero sí Dios le da pero no hay que confundir eso con la aplicación y con la presencia del Espíritu Santo en la vida de Dios. Entonces, hay mucha gente que impide que dice, primero Dios que todo salva. Mira, Señor, tengo también. Te pido que me ayude. Algo bien sencillo. Entonces, vemos aquí el reconocimiento del señorío en los apóstoles. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado de haber sido obedientes de tirarla a la derecha de la barca? Un montón, ¿no? Entonces ahí está la bendición. ¿A dónde está la bendición? ¿A la derecha o en el que Dios diga haz mi voluntad? ¿En dónde está la bendición? ¿A la derecha o en el que Dios diga haz mi voluntad? En las dos. En la voluntad y en el lugar de Dios. Entonces, nosotros debemos de aprender de este pasaje que cuando las cosas no funcionan, no están funcionando, no cuando usted quiera tener capricho. Bueno, no me gusta estar ahorita en el culto, me voy para la casa. No, me refiero, y la palabra de Dios se refiere, que cuando las cosas vayan mal en nuestras vidas, cambiemos la manera de cómo las estamos haciendo, porque es bien obvio que cuando las cosas nos están saliendo mal, no funciona lo que estamos haciendo.
Y la vida de continuo nos demanda que cambiemos la manera de hacer las cosas. Es más, cada día. Cuando el negocio dure bien por 5 o 10 años y después de 5 o 10 años venga otra recesión, cámbielo de hacer lo que estamos haciendo. Hay que cambiar. La vida misma nos demanda estar cambiando constantemente, pero no para retroceder, sino que para avanzar, para tener una estabilidad en Cristo de hijos obedientes, avanzar y estar siempre viendo el favor de Dios sobre nosotros. Entonces, nosotros con frecuencia, algunas cosas grandes tenemos que estarlas cambiando, y a diario cosas pequeñas hay que estarlas cambiando. Hay que estar renovándonos, hay que estar renovando nuestro entendimiento. Nosotros cada día nos podemos equivocar. Y mire, el equivocarse, note que el problema no está en el equivocarse. Estos discípulos se equivocaron porque Cristo nunca les dijo, después de que yo sea crucificado, vayan otra vez a agarrar peces. Porque Cristo fue bien claro y les dijo, cuando les hizo el llamado, venid en pos de mí y os enseñaré a hacer ánimo, a ser pescadores de hombres. Ya había habido un cambio. Porque ellos se fueron a agarrar animales. Hay mucha diferencia a veces. Pero ¿por qué? Entonces, pero el problema no está ahí. Es que miren, es que la vida es tan fácil y el reino de los cielos es tan fácil. Pero es que nosotros cuando nos equivoquemos y cuando Dios nos diga que estás equivocando, hay que hacer como niño. Señores, verdaderamente me equivoqué, no fue a esto. Pero nos ponemos los moños y queremos pelear con Dios. Y es que me llegó visita, y es que estaba cansada, y es que me dolía el pelo, y es que el perro no me dejaba salir, y es que quería que le sobara la cabeza. Y es que me llamaron a trabajar, y es que esto y lo otro. Entonces, no está en que nos equivoquemos, sino que cuando Dios nos diga, estás haciendo malas cosas. Señor, perdóname si es que se para el Cristo, Señor, yo estoy haciendo esta chuleta, no quiere, Señor, pero me voy. Porque no me diga que no, que les cuenta a todos, nos está reviviendo constantemente. No me diga que no, porque les cuenta que trabajan en nosotros. Siempre. Entonces, no me diga que yo no voy a redarguir. Entonces, ¿por qué no se está? ¿Por qué no se nos está? Estoy tratando de ser más. Estoy tratando de llegarles amablemente, tratando de no me enojo. Amén. Estoy enojado al templo. Y no pecó. Y ustedes se dan el lujo de decir, me lo han dicho, a mí me tenía enojado. Me lo han dicho. Entonces, el problema no está en que nosotros nos equivoquemos. El problema está cuando Dios nos habla y reflexionemos. Que seguimos metidos, hermanos, seguimos metidos en el conflicto. Entonces, el problema está en que cuando Dios nos vuelve a hablar, nosotros no queremos recapacitar. Para que no le dé más sueño del que le está dando, porque no soy yo el que lo duermo, sino que es usted que no hace ejercicio y no quiere vitaminar. Porque si usted hace ejercicio y se vitamina, otro gallo le va a cantar. Pero como no me hacen caso, ¿verdad? Porque no quieren, bueno, aguanta hasta donde usted quiera. Miren, vayan conmigo a Segunda de Samuel rápidamente. Segunda de Samuel.
Segunda de Samuel en el capítulo 6. Llegue rápido a segunda de Samuel 6, yo gusto leer del verso 3 al 9. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, llevaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaba, estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Peresusa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿tiene signo de pregunta o no? Dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Hasta ahí. Cierre su Biblia. Entonces, David tenía la buena intención de hacer lo correcto en la voluntad de Dios. Nosotros estando en la voluntad de Dios, en el camino correcto, nosotros nos equivocamos todos. Todos nos equivocamos, todos. El justo con dificultad se salvará. ¿Dónde queda el impío? Puchica, quiere decir que está más tremendo. Vale la pena donde estamos. Entonces, David quería llevar una muchacha que no era su esposa a su casa, ¿verdad? ¿Eso quería llevar? No, ¿verdad? ¿Qué es lo que quería llevar? El arca del pacto, la presencia de Dios. Y era algo bueno lo que él deseaba. Pero eso tenía una manera, un mecanismo, una manera de hacerse. Y David en esta ocasión falló. Ahora, falló. ¿Por qué falló David? Aún queriendo hacer la voluntad del Señor, lo que a David o al menos una de las cosas por qué falló fue el afán. Por nada estemos afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones con acción de gracias delante de Dios. Siempre pidiendo el favor de Dios, el respaldo, la dirección de Dios en todo, porque David estaba haciendo la voluntad de Dios y aún para hacer la voluntad de Dios se equivocó. ¿Qué es lo que agarró David para mover el arca del pacto? Agarró un carro nuevo. Estaba nuevo, no era usado, pero era carro. Y el carro era jalado por bueyes. Y adelante iba Ahio guiando a los bueyes la carreta y atrás iba Usa. Y el nombre de Usa quiere decir poderoso, fuerza. Y el arca de Dios no se jala con fuerza. La presencia de Dios nos trae a nosotros a la fuerza. Porque yo quiero. No. No es con ejército, no es con espadas, sino que con su Santo Espíritu. No es del que quiere ni del que corre, sino que del que Dios tiene. Bien. Entonces, de repente el arca, los bueyes se resbalaron. Y el arca se movió y Usa extiende las manos al arca para sostenerla y él muere. Y ahí David se da cuenta, me equivoqué. Y él hace una pregunta. ¿Cómo va a venir a mí el arca de Dios, el arca del pacto? Se le fue el avión, andaba ocupado el hombre, pero él sabía. ¿Sabe por qué sí sabía? Los reyes copiaban la ley. El sumo sacerdote le daba la Torá,
La Torá se la daba al rey y el rey tenía que copiarla de su propio puño y quedarse con la copia. Mientras la copiaba, él la leía y sabía y escuchaba y sabía lo que decía la ley y estaba memorizando. ¿Saben por qué nosotros no prosperamos como deberíamos? Porque no memorizamos la Biblia, porque no somos lectores devotos de la palabra de Dios, porque no tratamos de memorizar. Ya pronto viene un ejercicio que vamos a hacer para memorizar. Ya les estoy adelantando. Entonces, David sí sabía cómo se movía el arca, pero se le olvidó por tanto compromiso, por tantas cosas, tantos problemas. Se le va el avión, se le sueltan las cabras de vez en cuando a uno. Se le va el avión a veces a uno. Y Dios eso lo sabe. Por eso hay que conocer la palabra de Dios, cómo salir de los problemas, cómo reparar cualquier situación. Porque el problema no está en que fallemos, porque somos carne, somos polvo. Y Dios sabe que nos vamos a equivocar. Entonces, ¿por qué dejó ese sacrificio entonces hecho una vez y para siempre? Porque no lo hizo y cuando nos arrepentimos y nos volvimos a Cristo, ese día nos sopló un fuerte viento y nos llevó al cielo. ¿Por qué no pasó eso? Porque hay un plan de Dios y Él sabe que nos vamos a equivocar. Entonces, pero nosotros fuimos creados y fuimos redimidos para ser perdonables de continuo. Entonces, pero tampoco nos podemos deleitar en el pecado, no. Entonces, pero nosotros debemos de aprender a memorizar la palabra de Dios para saber qué hacer en cada circunstancia, en cada problema, en cada error que cometamos y por sobre todo aprender a reconocer. David reconoció, me equivoqué, no era así, pero andaba tan frustrado el hombre, tan afanado, guerras por allá, una gran multitud de gente que gobernar, situaciones aquí, un montón de mujeres en su casa, un montón de hijos, una gran fortuna, un hombre ocupado pues. ¿Está? Entonces, pero sí reconoce algo y él dice, me equivoqué, no era así. Y hace la pregunta, ¿cómo cómo ha de venir el arca a mi casa? ¿Cómo ha de venir el arca a mi casa? Entonces, cuando él dijo a mi casa, se refería a la casa de Israel. Él como rey, como compromiso sobre todo el pueblo. Entonces, alguien le recordó. Para mí no me es molesto el recordaros las mismas cosas que para vosotros es provechosa. Filipenses 3 y algo. ¿Verdad? Hoy no voy a ir a la iglesia porque el pastor mucho le da al que hay que servir a Dios y yo no tengo tiempo ahorita. ¿Verdad? No está hablando. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a cómo superar las adversidades, cómo superar nuestros errores. Entonces, David se da cuenta y dice, hey, me equivoqué. ¿Qué está pasando ahí en David? ¿Cómo es el tema de ahora? Y David dice, ¿cómo? Desde el momento que hace la pregunta, él está dispuesto a un cambio. ¿Pasaron días o semanas? Fue en el mismo momento. Fue en el mismo momento. Y esa es una capacidad que nosotros debemos de llegar a desarrollar, a poder reaccionar cuando nos equivocamos en el momento, de ser posible, en el momento. Si no es en el momento, tiene que ser por lo menos en el camino, en el proceso, ¿verdad? Pero no olvidarnos del error y no olvidarnos, no me importa lo que pase. No. Entonces, David dice, tengo que cambiar la manera de hacer esto. Tengo que cambiar, que es lo que nosotros debemos de aprender a hacer siempre, a cambiar la manera de hacer las cosas. Entonces, pregunta. Ahora vayamos a Primera de Crónicas 15, hacia adelante. Primera de Crónicas 15. Veamos si el muchacho recordó lo que ya sabía. Veamos si aprendió la lección. Primera de Crónicas 15, verso 1 y 2 dice de la siguiente manera. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino
por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Esto obviamente David lo sabía, pero se le olvidó por circunstancias de la vida. Pero estuvo dispuesto, estuvo abierto al cambio, a reconocer el señorío de Dios sobre su vida. Entonces, y aquí él ya aprende, ¿verdad? La lección, el recordatorio, y entonces ya él con libertad dice, porque había que volverla a mover en esta ocasión, ¿verdad? Porque le había hecho una tienda de donde ya la tenían, iba a quedar en un lugar específico, y aunque el tramo era pequeño, pero él recuerda y dice, no debe de ser movido sino por los levitas, porque a ellos les ha sido encargado esto perpetuamente. Entonces, las cosas, ¿verdad?, deben de ser como Dios manda. Cuando nuestras vidas están confiando en Dios, el arca no se va a hundir. No se va a hundir. No se va a hundir. Entonces, el arca de Noé no se hundió. ¿Por qué? Porque estaba en la voluntad de Dios. Estaba en la voluntad de Dios. El diluvio duró 40 días, pero la descensión de las aguas duró meses. Muchos meses. Noé anduvo flotando meses, no 40 días. Meses. Meses. Y todo pereció menos él y todo lo que estaba con él en el arca. Entonces, ¿por qué? Porque estaba en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí no a un ejemplo de alguien que conocemos nosotros, sino a alguien que le sirvió a Dios y que está registrado en la palabra de Dios. A un hombre que dio su ejemplo como hijo de Dios. Entonces, vemos aquí que David cambió el chip. Cambió. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que no era la manera de hacerlo. Un hombre había quedado muerto. Y no solo eso, sino que el arca no se podía mover más. No se podía mover más. Y la bendición no se veía en la ciudad de David, ¿verdad? En el reinado de David en ese momento. Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a cambiar nuestra manera de pensar. No debemos de ser radicales. Nosotros debemos de estar siempre flexibles al cambio. Nosotros debemos de estar dispuestos a reconocer, no, pues esto no me salió bien, voy a cambiar esto, voy a hacer esto otro. ¿Verdad? Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a reconocer cuando nos equivocamos y a decir, no, tengo que cambiar las cosas, esto no me está funcionando, si esto no me está funcionando es porque no está bien. Cuando un matrimonio anda torcido, es porque no están haciendo bien las cosas. Cuando un hijo anda desobedeciendo a los padres y trayéndole tristeza, es porque no está haciendo lo correcto. Hay que hacer un cambio, hay que hacer un cambio. Cuando el trabajo no está rindiendo, hay que buscar otro, ¿verdad? O hay que ignorar a todo lo que nos rodea en el trabajo, pero es un cambio, ¿verdad? Entonces, y así es bien importante que nosotros aprendamos a cambiar las circunstancias en nuestro diario vivir. Así de que voy a terminar con esto. Voy a terminar con esto. En Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Dice Mateo, capítulo 11, y con esto voy a terminar. Verso 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A quiénes llama el Señor? A todos los que estamos trabajando a nuestra manera. A todos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados.
cuando dice después de la coma, dice, y yo os haré descansar, significa que ese trabajo no está alineado a la voluntad de Dios. Porque si no, ¿por qué dice después de la coma, venid y yo os haré descansar? Significa que el trabajo que estamos haciendo está meramente dirigido con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos, con nuestra mente. El otro día en el trabajo me dice un mesero, me dijo esto. Por cierto, fue el primer día de trabajo. El primer día de trabajo en el estadio. Como hay que acomodar todo, ¿verdad? Todo, como empieza la temporada, pues todo está patas arriba y, en fin, había que mover una mesa. Ustedes saben que las mesas de restaurantes, al menos las que tenemos ahí nosotros en el trabajo, abajo es una base de hierro pesada, pero pesada. Y el mesero pues está tiene unos añitos más que yo. Y entonces me dijo, ¿me ayudas a mover esta mesa para allá? Me dijo, a aquel otro lado. Oh, sí, le dije yo, ahorita te ayudo. Y inmediatamente fui y le ayudé. Entonces él se puso listo a que la lleváramos haciendo la fuerza bruta con los brazos. Y entonces yo, como estoy aprendiendo, ¿verdad? No soy inteligente, pero estoy aprendiendo. Y hacia un lado teníamos el carro de los platos, ya vacío. Y a ver a quién se le olvidó el carro ahí vacío, pero lo dejó olvidado para que yo lo usara. Y yo vi el carro y le dije, espérate, le dije. ¿Por qué? Me dice. Porque vamos a mover esta mesa, le dije yo, con la mente y no con los brazos. Y se quedó el tipo así, ¿qué le estaba hablando? ¿Qué le estaba hablando? Y le dije yo, ¿y cómo? Me dijo. La vamos a subir ahí, y no paraba de reírse sorprendido el tipo. La subimos, solo hicimos la fuercecita para subirlo, y el carrito tiene sus 4 llantillas y íbamos bien, y llegó el tipo sorprendido. Así es la vida. Así es la vida. Hay que saber usar lo que Dios nos da, ¿verdad? La Biblia es sabiduría. Entonces, dice aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dejemos de trabajar con nuestra mente, con nuestras fuerzas, y veremos que vamos a sentir ese descanso del Señor, que no nos fatigan las cosas, que no nos agobian. ¿Verdad? Y sigue diciendo, y dice el verso 29, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo une a 2 animales en ambos extremos. Y ni uno ni el otro se puede adelantar. Cuando 2 bueyes tienen el yugo, si uno se adelanta, al otro le duele. La carga se le hace pesada. Los bueyes siempre tienen que ir y van. Siempre haciendo la fuerza pareja para que a ninguno ni a otro se le haga pesada. Y Cristo dice, llevad mi yugo. Llevad mi yugo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él quiere que caminemos al mismo nivel con Él, juntos con Él. Él no se quiere adelantar de nosotros, ni quiere que nosotros nos adelantemos, ni Él se quiere atrasar, ni que nosotros nos atrasemos. Ir parejos, al mismo nivel, para que la carga sea suave, sea liviana. Entonces, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo se llama el yugo de Cristo? Se llama, el yugo de Cristo se llama manso y humilde. Así se llama. Fue humilde David cuando dijo, hey, me equivoqué, un hombre murió por mi culpa. Fue manso y humilde. ¿Cuánta multitud había? ¿Cuánta multitud había delante de David? Y era el rey. Se entiende que el líder es sabio. Se entiende que el líder no puede fallar tanto ni de esa magnitud. Ningún seguidor
espera que su líder falle tanto así. Que pierda la batalla peleando se entiende. Entonces, pero David fue manso y humilde porque él reconoció, hizo un cambio de mentalidad, cambió el chip, ¿verdad? Cambió su manera de pensar, cambió su mentalidad, cambió el trabajo que él estaba haciendo con sus fuerzas porque lo hizo con sus fuerzas. ¿Qué hubiera pasado si yo con esta persona que me pidió ayuda de mover esa mesa, la hubiéramos movido con nuestros brazos? Probablemente nos pudimos haber lastimado. Entonces, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Despreciamos muchas veces nosotros la ayuda de Dios. La despreciamos, la ignoramos y en los peores de los casos ya nos estamos equivocando, estamos viendo que las cosas nos están saliendo mal y no queremos ser humildes de reconocer de que hey, necesito hacer un cambio. Necesito hacer un cambio, ¿verdad? Y el problema es en que pues se nos olvida reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y es importante que nosotros reconozcamos que Él lo sabe todo y que sin Él nada somos y que lo mejor de esto es que Dios nunca nos va a avergonzar ni nunca nos va a dar la espalda cuando nos equivoquemos y cuando nos volvamos a Él. Jamás, jamás, porque Él dice que no desprecie un corazón contrito y humillado. Atiende al humilde y al altivo lo mira de lejos, de muy lejos. Entonces, aprendamos a que cuando las cosas están saliendo mal, seamos mansos y humildes de corazón y cambiemos la manera de hacer las cosas, ¿verdad? Porque Dios está dispuesto a ayudarnos, pero nosotros tenemos que reconocer, bueno, están mal las cosas. Señor, me equivoqué, ayúdame. ¿Cómo debo hacer las cosas? David hizo una pregunta, ¿y cómo debo hacer las cosas? ¿Cómo? ¿Verdad? Así de que pongámonos de pie y vamos a